Buenos días, bienvenidas a todas, a todos. Hoy continuamos con el ciclo de Mujeres Científicas, Múltiples Caminos a la Ciencia. Y esta es la penúltima plática, la última se va a dar el próximo jueves a la misma hora. Y hoy vamos a presentar a la doctora Patricia Hernández Ledesma, quien nos va a contar cuál fue su camino para llegar a la ciencia. Salud. Gracias, Gabriel. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Entonces, bueno, permítanme compartirles un poco de mi historia, de cómo llegué a ser científica. Bueno, recordemos que por un lado, estas pláticas pues se hicieron justamente con la iniciativa de celebrar el Día Internacional de las Mujeres. En este sentido, les quiero compartir justamente que este año, en el 2022, en el 2022, el tema justamente de este año, celebrando a las mujeres, fue la igualdad de género hoy para un mañana sostenible. En este sentido, bueno, quiero recalcar la importancia justamente de muchas ramas de la ciencia que han de estar involucradas en este tema y de muchas mujeres científicas que justamente también están participando. Y obviamente, pues este tema tiene que ver con el uso sostenible de los recursos naturales. Y aquí también quiero justamente recalcar la importancia de la maestra Graciela Calderón de Rendowski, a la cual también están dedicadas estas pláticas. ¿Por qué? Porque justamente pues para tener un uso sostenible de los recursos naturales, ¿no?, que fue el tema de este año del Día Internacional de las Mujeres, pues una tarea súper importante de este tema es justamente saber cuáles son esos recursos, ¿no? O sea, qué tenemos, cuáles son las especies, en dónde están. Y justamente, pues aquí recalca mucho la importancia de la maestra Calderón, ¿no?, de su trabajo que hizo como científica, justamente dando a conocer los recursos vegetales de nuestro país. ¿Por qué? Porque ella fue una impulsora del estudio de las plantas de México, de los inventarios de la biodiversidad que tienen que ver con plantas también, de los estudios florísticos de México, igual todo está relacionado con la diversidad de las plantas, y bueno, fue especialista en diversos grupos de plantas, ¿no? Entonces, en este sentido, quería un poco relacionar justo todo la contribución del conocimiento que hizo la maestra Graciela a los recursos naturales de nuestro país. Y bueno, ya hablando en particular de mi historia, este título de Entre Maravillas, bueno, por un lado tiene que ver, porque las plantas que yo más estudio pues son conocidas comúnmente como maravillas, pero también, como a lo largo de la plática van a ver, pues que también una carrera científica nos permite conocer maravillas de la naturaleza y en general maravillas que tenemos en nuestro país. Bueno, pues obviamente mi historia empieza con la niñez. Al igual que muchos niños de este país, pues yo a esta edad obviamente no tenía ni la menor idea de qué es lo que quería estudiar. Pues como todo niño, lo que me gustaba era jugar. Sí, me gustaba mucho la escuela, eso sí lo tengo que admitir. Jugar y pasar mucho tiempo con mi familia. Muchos años de mi vida realmente yo me la pasé viviendo en la UNAM. ¿Y eso por qué? Porque mi papá trabajaba en la Facultad de Química. Él no era químico, pero trabajaba ahí. Entonces, muchos fines de semana nos la pasábamos en la Facultad de Química. Y ahí pues me gustaba estar ahí con mis hermanos. Tengo 2 hermanos mayores, una hermana y un hermano. Pues nos la pasábamos jugando, patinando y ellos en la bicicleta. Pero como les digo, en esta época, pues yo no tenía ni la menor idea de qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería yo estudiar, pues cuando fuera mayor. Entonces, ahora que lo pienso, justo en la adolescencia es cuando yo tengo mis primeras influencias, en particular con el estudio de la biología. ¿Por qué? Bueno, aquí yo estoy, fue mi profesora de biología de la secundaria, los 3 años de la secundaria fue mi profesora,
Y era justamente una de las materias que más me gustaba. Pero me gustaba también porque la profesora era muy animosa, siempre nos explicaba muy claramente sus clases, estaba muy comprometida con su profesión. Entonces eso me gustaba y siempre me fue muy bien en esa clase de biología. Y lo mismo me pasó en el bachillerato, pero ya en el último año, porque igual, aunque ya estaba yo casi en las últimas del bachillerato, todavía no sabía exactamente qué es lo que yo quería estudiar, ¿no? O a qué carrera me iba a dedicar. Y me pasó lo mismo que me pasó con mi profesora de la secundaria. En el último año del bachillerato, fue mi maestra de biología, que ya era una señora pues ya grande, pero siempre llegaba a la clase igual, con mucho ánimo, explicando súper bien su clase. Además, ella hacía muchas cosas, ¿no? Era una deportista reconocida, una tenista reconocida, y yo pues sí la admiraba, ¿no? La admiraba por eso, y pues también eso fue una gran parte por la cual me interesé a estudiar biología, ¿no? Por la influencia que yo tuve de estas mujeres, ¿no? Entonces, esos estudios de bachillerato, pues justamente yo los empecé a hacer en la UNAM, ¿no? En el Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel sur. Bueno, y justamente ya teniendo esta influencia, ya el último de mi profesora del bachillerato, pues me decido a estudiar biología. Entonces entré a estudiar a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bueno, aquí hay algunas imágenes de cómo luce la facultad. Y bueno, al principio todo iba bien. Sin embargo, pues en el primer semestre, pues yo no tenía materias que me gustaran mucho, ¿no? O sea, llevaba matemáticas, llevaba física, y la verdad no me gustaban mucho, se me hacían muy difíciles. Entonces, pasé el primer semestre de la carrera y en el segundo semestre me salí. Entonces decidí ya no estudiar biología. Pues, ¿por qué? Porque, bueno, sí se me hizo complicado con las materias que no me gustaban, sentía yo pues, que no iba a poder con esta carrera, era muy demandante, que sí suele ser demandante, ¿no? Tenemos materias que a veces duran 3, 4 horas, ¿no? Y además también en mi vida personal, porque yo ya tenía otras responsabilidades y prioridades. Yo cuando entré a la facultad, yo ya era mamá, entonces pues también eso complicaba un poco las cosas, ¿no? Pero finalmente todo es cuestión también de organización y de la ayuda, ¿no? Y de la ayuda que uno tiene de la familia también para seguir adelante. Entonces, como me salí de la facultad y ya no sabía qué quería yo estudiar, entonces pensé en estudiar Derecho. Entonces, la única razón por la cual yo quería estudiar Derecho era porque mi papá había estudiado Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, mi hermano estaba estudiando Derecho, y yo dije, pues va a ser muy fácil para mí, ¿no? Seguir ese camino del Derecho en la UNAM. Sin embargo, bueno, afortunadamente me pude acercar a una institución que también tiene la UNAM, que es el Centro de Orientación Vocacional. Y sí, como yo no sabía qué iba a hacer de mi vida, pues decidí justamente a buscar la ayuda apropiada, ¿no? Para yo entonces, pues para darme una ayudadita, ¿no? Entonces, en este centro de orientación vocacional, pues me hicieron ir a tomar clases a la Facultad de Derecho, a tomar diversos talleres, o sea, no nada más era llenar test, ¿no? De esto de a ver qué eres buena y a qué no eres buena, ¿no? Para qué aptitudes tienes, ¿no? Entonces, finalmente, después de pasar todo un semestre en orientación vocacional, me decidí regresarme a la biología. O sea, simplemente dije, el derecho no es para mí, no me imaginaba con trajes sastres y tacones y no. Entonces dije, no. Entonces dije, creo que sí me gusta estudiar biología, ¿no? A pesar de que tenía al principio materias que no me gustaban tanto. Entonces regreso a la Facultad de Ciencias y mis primeros acercamientos con la investigación
pues fue estudiar algas, microalgas en este caso. En los primeros semestres de la facultad, uno de los profesores, de mis profesores, me invitó a trabajar con él, estudiando algas dulceacuícolas de cuerpos de aguas de la Ciudad de México, en particular de Xochimilco. Entonces aquí fueron mis primeros inicios, ¿no? Mis primeros acercamientos a la investigación, y me gustaba muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente una de las maravillas que tiene, ¿no?, la carrera científica es que podemos ver, bueno, y en particular biología, ¿no?, es que podemos conocer, ver a través del microscopio y conocer mundos que nunca nos imaginamos, ¿no? Ver organismos que pensamos que no existen, y simplemente poniendo una muestra de agua en el microscopio, pues podemos ver cosas como estas, ¿no? Como estas algas que yo veía en ese entonces. Entonces, realmente en este laboratorio de ficología yo trabajé, pues estaba más bien como aprendiz, como voluntaria, y ya después me fueron absorbiendo un poco las materias. Pero todavía no sabía, dentro de la filología, ahora no sabía a qué me quería dedicar, ¿no? Siempre he sido un poco indecisa. Entonces, otra cosa que me gustaba mucho estudiar en la facultad, o que me gustó mucho, fueron las técnicas parasitológicas. Nosotros llevábamos materias en ese entonces que se llamaban biologías de campo, que simplemente eran proyectos de investigación. O sea, eran una materia, pero realmente era un proyecto de investigación. Entonces, en esta materia que yo llevé fueron técnicas parasitológicas aplicadas a la salud pública. Ahí nosotros trabajamos principalmente con analizando, ¿no?, la incidencia de la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad ocasionada por este microorganismo, por este parásito llamado Trypanosoma cruzi, que es el parásito causante justamente de esa enfermedad. Entonces, este proyecto lo llevamos a cabo en Temisco, en Morelos. Entonces colectábamos chinches, íbamos a muchas comunidades rurales, bueno, y colectábamos chinches porque esta chinche es conocida generalmente como la chinche besucona, Triatoma dimidiata, es el principal transportador de este parásito. Entonces, una materia muy completa, o sea, no, aparte de las técnicas parasitológicas, pues también nosotros capturábamos pequeños mamíferos, porque las chinches no nada más pican a los humanos, también pican a otros pequeños mamíferos. En las comunidades rurales por las que andábamos, pues también inclusive obteníamos muestras de sangre de las personas para analizarlas, y bueno, y además de que también analizábamos otro tipo de parásitos que nos podríamos capturar, por ejemplo, si capturábamos un ratón o una rata. Entonces fue una materia que me gustó muchísimo, y entonces en esta época pensé que a eso me iba a dedicar, ¿no?, a estudiar parásitos con importancia médica. Sin embargo, este proyecto, que estaba planeado para un año, solo se hizo en un semestre. Entonces entré otra vez en una crisis existencial, porque ya no iba a estar esta materia, ¿no? Yo dije, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Eso es lo que yo quería estudiar. Bueno, pero igual, por azares del destino, o yo no sé si se alinearon las estrellas, los astros, yo no sé, empecé a tener mi primer acercamiento con las plantas. Después de haber llevado esa materia de parásitos, empecé a llevar justamente la materia de botánica, y en particular la última de ellas, donde se estudiaba ya las plantas con flor. Pero también entre mis materias optativas llevé la clase de cactología, es decir, pues todo lo que tiene que ver con los cactus. Y además, la otra materia que llevé de biología de campo, como ya no estaba la de parásitos, fue una que tenía que ver con un proyecto del conocimiento y conservación de mamilarias endémicas del Valle de Tehuacán y Catlán. Entonces, Eduardo Peters y Carlos Martoler eran mis profesores, ellos tenían este gran proyecto, y dentro de este gran proyecto nosotros participábamos con él dentro de la materia.
Entonces, las mamilarias son estos pequeños cactus, que también pues, la gente común les puede decir biznaguitas, ¿no? Y que muchas de ellas pues, son endémicas del Valle de Tehuacán, Ticatlán. Y como muchos cactus están con algún grado de amenaza. Entonces, todo se conjuntó para que yo empezara a estudiar plantas y para que yo tuviera este interés por el estudio de las plantas. Entonces, además, tanto me gustó que justamente mi servicio social lo hice en el Jardín Botánico de la UNAM, que pertenece al Instituto de Biología, en cultivo y propagación justamente de cactáceas, ¿no? Porque esa materia de cactología yo la llevaba en el Jardín Botánico. Entonces, pues obviamente yo ya estaba totalmente interesada en el estudio de estas plantas, bueno, de las plantas en general, ¿no? Entonces, ya, pues ya ahora sí, a sabiendas de lo que me gustaba era estudiar las plantas y en busca además de un tema de tesis, pues me acerqué al Instituto de Biología. Bueno, más bien me acercaron, ¿no? Porque yo no sabía qué tema de tesis iba a ser, sabía que quería estudiar plantas y además yo quería seguir estudiando cactáceas. Sin embargo, igual por azares del destino, llegué al Instituto de Biología y en particular al Departamento de Botánica con mi profesora, que fue la doctora Hilda Flores Olvera. Entonces ella no estudia cactáceas, estudia otro grupo de plantas, por ejemplo las amarantáceas, donde están los amarantos. Y bueno, yo me acerqué preguntando por un tema de tesis. Ella, pues sí me dijo, yo no estudio cactáceas, pero estudio otro grupo de plantas. Y si te interesan, pues primero chécalas y con todo gusto formulamos un tema de tesis. Entonces, además, pues sí, me interesé por un grupo de plantas, ahorita les voy a platicar un poco de ellas, y me quedé con ella estudiando, bueno, haciendo mi tesis de licenciatura. Después a este grupo, ¿no? O que teníamos la profesora y yo, pues se agregó otra de las investigadoras del instituto, que es la doctora Elba Ochoa Perena. Entonces, por lo menos en mi caso, pues ha sido bien importante también el apoyo que tuve de mis profesoras, ¿no? Bueno, ellas son botánicas, obviamente, son científicas, y son unas personas pues muy comprometidas a su profesión, a sus alumnos, y bueno, fue tanto así que yo estuve con ellas trabajando como 10 años, ¿no? O sea, estuve licenciatura, maestría y doctorado trabajando con ellas. ¿Y qué es lo que yo hacía cuando empecé a trabajar con ellos, ¿no? Por un lado, también fue mi primer acercamiento a lo que era un herbario. Bueno, tenía una idea por las clases de la facultad, pero ya realmente como tal, el trabajo de un herbario, pues lo empecé a hacer cuando yo empecé a estudiar las plantas. Entonces, el herbario, ya algunas compañeras lo han mencionado, pues es realmente una biblioteca, ¿no? Una biblioteca de plantas secas, como esta que ven aquí. Este es un ejemplar de herbario, que finalmente estas surgen o son el resultado del trabajo de campo, del trabajo de campo de los botánicos. Vamos al campo, las colectamos, las prensamos, y después, bueno, con la ayuda del personal especializado, pues se montan en una cartulina, pero cuando vamos al campo, pues también anotamos sus datos relevantes, ¿no? De esta colecta, en dónde se colectó, en qué estado, en qué municipio, en qué tipo de vegetación u otras cosas importantes de las plantas, ¿no? Como si el color de las flores o cómo es el fruto, etcétera. Entonces, de ese trabajo que nosotros hacemos de campo, pues se hacen estos ejemplares de herbario, pues que son depositados en un herbario, y que realmente son, como yo les digo, una biblioteca de plantas, y como toda biblioteca, pues es un recurso altamente de conocimiento, una fuente de conocimiento. Entonces, ya estudiando yo con mis profesoras, me interesé en la familia, ¿no? En la sistemática y en la taxonomía de la familia, como yo les decía, de las maravillas y de las bugambilias.
Entonces, pues eso es un grupo de plantas, obviamente para mí muy bonito. Bueno, las más conocidas, como ya lo menciono aquí, pues son las bugambilias y también las maravillas. Entonces, dentro de esta rama de la sistemática y de la taxonomía, pues que es una rama de la biología que estudia o que se encarga del estudio científico de la biodiversidad y de sus relaciones, además de su clasificación y de sus nombres, pues nos hacemos preguntas como estas, ¿no? ¿Cómo son las plantas? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuántas especies hay en México? ¿Quiénes son sus parientes? Etcétera, ¿no? O sea, es una manera sencilla de decir qué es lo que nosotros hacemos en la sistemática y en la taxonomía. Y en el sentido de cómo son, pues nos dedicamos a hacer, describimos, ¿no? Describimos esas plantas. Este es nada más un ejemplo muy general, ¿no? De lo que es una descripción morfológica de las plantas, ¿no? Entonces también nos interesa obviamente conocer no solo cómo son, sino en dónde están, no sé, bueno, y en dónde están, ¿no? Aquí en particular, por ejemplo, el interés, sobre todo, pues en dónde están en nuestro país, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Muchas veces estos estudios también de la morfología y de la distribución nos llevan a conocer no nada más todas las de México, ¿no? Sino también las plantas de algunos lugares en particular, ¿no? Aquí justamente está uno de los primeros estudios que hice, que fue pues esa familia de las maravillas y las bugambilias dentro del estado de Hidalgo, ¿no? Y además los podemos correlacionar con otros factores, ¿no? Como son el tipo de vegetación, el tipo de suelo. En este caso está relacionada la distribución con los tipos de climas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una parte también de que hacemos, en caso de nosotros, por los sistématas, ¿no? Y obviamente, pues esa es una oportunidad también para conocer los recursos que tenemos y conocer los lugares de nuestro país. Pero dentro de la sistemática, lo que nosotros hacemos también es conocer no solo la variación morfológica, también nos interesa conocer la variación de sus moléculas. En particular, pues cómo varían genéticamente las variaciones de las secuencias del ADN, ¿no? En este caso en particular. Entonces también nuestra carrera científica nos permite conocer un montón de técnicas, ¿no? Y muchas de ellas pues muy innovadoras que nos permiten hacer este tipo de estudios, ¿no? O sea, conocer la variación de las secuencias pues del grupo de plantas que nosotros estemos estudiando en particular, ¿no? Y lo bonito, ¿no? En el caso de la sistemática, es que es una rama de la biología que simplemente se puede aplicar a cualquier grupo, ¿no? O sea, puede haber sistemátas de aves, sistemátas de plantas, dentro de las plantas, solo sistemátas de cactus, o sistemátas de insectos, etcétera, ¿no? O sea, son estudios bien bonitos que se pueden aplicar a cualquier grupo de organismos, ¿no? A los hongos, mamíferos, etcétera. Entonces, pero también esta carrera científica, como les digo, pues nos hace también aprender estas técnicas a veces muy innovadoras, ¿no? Y bueno, después de estar muchos años prácticamente viviendo en el Instituto de Biología, porque prácticamente eso hacía, pues igual, ¿no? Como también una de las compañeras mencionaba, es importante estas redes de colaboración que uno va haciendo a través de su carrera. Entonces, justamente uno de los colaboradores de mi profesora era, es más bien, el director del Jardín Botánico y Museo Botánico de Berlín. Entonces, que es el profesor Thomas Bosch. Entonces, justamente yo lo conozco a él en México, y estando en México, me invita a trabajar con él en el Jardín Botánico, ¿no? De Berlín. Entonces hice una estancia postdoctoral justamente con él, ¿no? Entonces también, pues es una de las cosas que las carreras científicas nos ayudan, con interesantes, ¿no? De las carreras científicas, que podemos a veces relacionarnos con personas de otros países y trabajar en otros países, ¿no?
Y en este sentido, pues además conocer otras formas de trabajo, ¿no? Otras dinámicas, otros tipos de organizaciones, etcétera, ¿no? Además que personalmente y culturalmente, pues también uno conoce lugares, ¿no? Y conoce de la gente y de los lugares. Entonces, estuve casi 2 años trabajando en Berlín, y lo que hacía era una investigación que tiene que ver con este término conocido como cibertaxonomía, ¿no? Que muchas veces no es tan conocido, pero es simple y sencillamente el uso de los sistemas informáticos Internet aplicados a la biodiversidad. Entonces a mí me tocó coordinar un proyecto internacional, pues que tenía que ver sobre todo con el manejo de datos de toda la información generada por los taxónomos. Como yo les había mencionado, pues los taxónomos generamos conocimiento básico de la biodiversidad, o sea, cómo son, en dónde están, etcétera, ¿no? Y todo ese trabajo además respaldado por los ejemplares de herbario. Y bueno, que era un proyecto pues que tenía obviamente la última finalidad era que fuera accesible al público, ¿no? O sea, toda esa información que se genera de la biodiversidad. Entonces, pues tuve la oportunidad de coordinar también a muchas personas, a muchos investigadores de muchos países, y en particular, en este caso, expandí mi grupo de estudio. O sea, además de estudiar la familia, ¿no?, de las maravillas, o la información, ¿no?, generada de esta familia de las maravillas, todo este proyecto estaba enfocado a un grupo de plantas que se llama Cariophyllales. Entonces, este grupo de plantas incluye, otra vez, ¿no?, además de las maravillas, pues a otros grupos o familias de plantas, pues como los cactus, como las plantas piedras, ¿no?, o los litops, los amarantos, los claveles, el betabel, los plúmbagos. En él se clasifican un grupo importante de plantas carnívoras, así como también, por ejemplo, las espinacas, y la familia de las verdolagas, entre otros, ¿no? Entonces, ese proyecto internacional que les digo que yo hice de cibertaxonomía, pues estaba relacionado con toda la información generada por los taxónomos y especialistas dentro de este grupo de plantas, llamado Cariophyllales. Entonces, después de estar 2 años, bueno, como les digo, casi 2 años en Berlín, pues regreso a México, ¿no? Y en este caso, además regresé al estudio de las cactáceas. Entonces hice otra estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Querétaro, y como les digo, regresé a estudiar las cactáceas, ¿no? En este caso, particularmente lo que estudiábamos eran sus moléculas de ADN, el arreglo de sus moléculas de ADN. Entonces, pues igual íbamos al campo, colectábamos un poco de tejido, porque además para las cactáceas pues sí tenemos que tener un permiso especial, ¿no?, para muchas de las plantas que se colectan. Y otra vez, ¿no?, por medio de estas técnicas de biología molecular, ¿no?, que aprendemos a hacer, pues finalmente nosotros podemos conocer la variación del ADN y otra vez de cualquier grupo de plantas, no nada más de las cactáceas. Entonces, bueno, pero en este caso, pues mi proyecto estuvo enfocado en particular a una región así del ADN de toda la familia cactácea. Entonces, después de estar también un rato en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues ya tuve la oportunidad justamente de llegar aquí a Pátzcuaro y de trabajar en el INECOL, en el Centro Regional del Bajío. Entonces, aquí en el INECOL, pues justamente sigo estudiando grupos dentro de las Cariophyllales, ¿no? Este grupo donde hay muchas plantas interesantes. Y pues como sigo trabajando sistemática y sigo trabajando taxonomía, pues nos seguimos haciendo estas mismas
preguntas, ¿no? Pero ya a nivel de varios grupos, no nada más de uno, ¿no? De cómo son, en dónde están, quiénes son sus parientes, cuántas especies hay en México y cómo varían genéticamente. Pero además, por ejemplo, de estudiar la variación genética, muchas veces estos estudios también nos permiten, por ejemplo, replantear algunos grupos, como algunos géneros o algunas especies, replantear, ¿no?, el concepto de esos grupos o de esas especies, ¿no? Entonces también es bien importante, justamente, bueno, no solo los estudios de la morfología y de la genética, sino también no nada más nos interesa en términos de conocer su variabilidad, ¿no? Sino también cómo esa variabilidad nos ayuda a interpretar el conocimiento que tenemos de los grupos, ¿no? Entonces, muchas veces de estos grupos cambian o los nombres de las especies también cambian porque justamente el conocimiento aumenta, ¿no? Entonces aumenta y el concepto que tenemos de los grupos o de las especies, pues también va cambiando conforme aumenta el conocimiento. Entonces, esta es una forma también de analizar la variación genética, ¿no?, de las especies. Y bueno, dentro del instituto también participo en la flora del Bajío. Hace un par de años, bueno, antes les quiero mencionar que este proyecto de flora del Bajío fue un proyecto justamente desarrollado bajo la iniciativa y liderazgo justamente de la maestra Graciela Calderón y bueno, y del doctor Rendowski. Entonces, es un proyecto donde pues, el objetivo es dar a conocer, ¿no?, las plantas que se encuentran en Guanajuato, en Querétaro y en el norte de Michoacán. Entonces, pues los resultados de este proyecto, del conocimiento que se va generando dentro de este proyecto, se publica, ¿no?, en esta, a manera de fascículos, pues que es la flora del Bajío y de regiones adyacentes, ¿no? Entonces, desde un par de años, pues ahorita yo colaboro directamente con el doctor Rendowski en la edición de la flora. Aquí es para mostrarles que además pues, de las descripciones, pues siempre también tratamos de ilustrar, ¿no?, los organismos que se están describiendo. Se hacen claves de identificación para que el público en general, ¿no?, pueda utilizar esta información y pueda identificar pues, material botánico. Y bueno, esta es nada más una pequeña, una visión de lo que es la región de estudio del Bajío, ¿no? Como yo les decía, son plantas de Querétaro, de Guanajuato, de Querétaro y del norte de Michoacán. Pero además de colaborar en la edición de la flora, pues también colaboro pues haciendo fascículos, ¿no?, dentro de la flora. Algunos los he hecho justamente relacionados a familias dentro de cariofilales o a familias relacionadas. En este caso es una familia de plantas parásitas. Últimamente también he estado trabajando helechos. Pero también pues el conocimiento que va uno formando, ¿no?, a través de los años nos hacen participar en otros proyectos o en otras floras, ¿no?, como es en el caso de la flora del Valle de Tehuacán y Catlán, ¿no?, donde también he participado en este proyecto. Bueno. Y bueno, también les quiero mencionar que una parte importante de ser científica, pues es retribuir, ¿no?, retribuir el conocimiento que nosotros adquirimos, y una forma de retribuir es justamente pues dando clases y compartir justamente pues lo que hacemos en nuestro trabajo. Entonces, a través de los años, pues he dado algunos cursos de nomenclatura botánica, es decir, se refiere a un curso sobre los nombres científicos de las plantas, cómo se formulan, cuáles son las reglas, etcétera, ¿no? Como aquí en este caso, que es la maravilla, que es Mirabilis jalapa. Entonces en el curso pues vemos pues las reglas, todo lo que tiene que ver con la formación de los nombres científicos de las plantas. Entonces pues también me he interesado en
en dar cursos de botánica, de sistemática, pues que es finalmente a lo que yo me dedico. Y siempre también es muy gratificante porque pues uno también aprende de los alumnos y además vive luego aventuras muy, pues para recordar por siempre, ¿no? Aquí, por ejemplo, íbamos en busca de un bosque mesófilo o un bosque de niebla con los alumnos de botánica y tal cual como no podía subir el camión donde íbamos de la facultad, pues nos subieron literal en un camión de revilas, ¿no? Entonces fue muy divertido, no solo por el frío que hacía, sino también por la mareada que nos dimos, porque íbamos justamente, bueno, íbamos a la sierra en Oaxaca, ¿no? En la Sierra de Juárez, de Oaxaca. Entonces, pues son muchos aventuras que uno puede tener, no solo dando clases, sino también en el trabajo en el campo en general, ¿no? Para nuestras investigaciones. Y yo les decía, pues otra forma de retribuir es justamente también dar a conocer a diversos estudiantes en diversas instituciones, pues justamente nuestro trabajo. Y una parte importante también de ser científica o científico, pues es la formación de recursos humanos. En este caso, pues nosotros tenemos pues nuestros alumnos de posgrado o de estancias o estadías profesionales, pues que también siempre es muy gratificante trabajar con ellos, ¿no? Y siempre, pues, cuando hay alumnos, pues el instituto se ve de otra manera, ¿no? No tan solitario como se ve ahora en la pandemia. Y bueno, también otras actividades en las que participamos, pues son en estos proyectos que tiene el instituto, en INECOL en general, que es el fomento al interés y vocación por la carrera científica y tecnológica en niños y jóvenes. Donde lo que hacíamos era que estos niños o jóvenes participaban con nosotros en un proyecto de investigación por 3 días, les enseñábamos a hacer, pues, dependiendo de nuestra labor, obviamente, pues les enseñábamos, los incluíamos en un proyecto o ellos elaboraban un proyecto, y bueno, también ha sido muy interesante, ¿no? Por lo menos aquí hay un alumno que sigue estudiando ecología en este caso, ¿no? Que se interesó. Y otro de los proyectos en los que participamos, pues es Casa Abierta, que también pues es uno de los proyectos de divulgación importantes del INECOL, pues donde se invita al público en general, ¿no? A que vayan al instituto y que conozcan nuestro trabajo, ¿no? Que pues pues que se los hacemos saber por medio igual, ¿no? De talleres, de pláticas, de diversas actividades didácticas que les pueden interesar a toda la familia en este caso. Y bueno, finalmente les quería compartir como yo les decía, ser científico a veces también nos permite, ¿no? Conocer no solo otros lugares, otros países, otras culturas, sino en particular nos permite conocer nuestro país, ¿no? Yo estos son algunos lugares en los que he estado y que obviamente si no fuera científica, pues igual nunca hubiera estado ahí. Este es uno de mis preferidos, el Valle de Tehuacán-Picatlán, que es una región que es semiárida, que está entre Puebla y Oaxaca, pues donde el paisaje es espectacular, ¿no? En particular porque uno no puede creer cuando está ahí que haya tantas cactáceas, ¿no? En 1 metro cuadrado, es impresionante. Hay otros lugares, ¿no? Otras, como Cuatro Ciénegas, aquí tenemos, este lugar es Viesca, que se caracteriza por tener suelos salinos, y pues es interesante ver las plantas que crecen en este tipo de suelos salinos. Aquí hay otra sierra, en la Sierra de Parras, en Coahuila, el Valle de los Cirios, en Ensenada, Baja California, ¿no? Que son lugares donde, bueno, que he tenido la oportunidad de conocer, justamente haciendo el trabajo de campo que hacemos los taxónomos, ¿no? Que tiene que ver con la colecta, bueno, y conocer además en vivo las plantas que nosotros trabajamos. Bueno, gracias por su atención, eso es lo que yo les quería compartir. No sé si alguien tenga alguna pregunta.
¿Puedo hablar de mi hija? Ah, sí, mi hija es bióloga. Bueno, pues, pues sí, mi hija es bióloga, como yo les digo, yo fui mamá muy joven. Este, ya cuando iba yo a la facultad, pues yo ya tenía a mi hija, entonces había veces que me la llevaba a la facultad, este, había veces que me la llevaba al jardín botánico, cuando estaba en el jardín botánico, y pues ella estaba, ahí era muy feliz, ¿no? Porque en el jardín botánico pues tenía todo el jardín botánico para jugar ella solita, y pues finalmente pues a veces uno influye en, en los hijos, ¿no? En lo que quieren estudiar los hijos, y bueno, mi hija es bióloga. Y justamente cuando era joven me decía, mamá, ni creas que voy a estudiar biología. Bueno, estudió biología. Y cuando entró a biología me decía, ni creas que voy a estudiar sistemática. Bueno, sistemática, ¿no? Entonces, pues, pues también ha sido toda una aventura con él. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por su atención.